México, lugar cuyo significado es el ombligo de la luna. Sus más de 119 millones de mexicanos conforman su población, llena de vida, historias, tales como la conquista, la independencia y la revolución. Sus danzas como el jarabe tapatío, los chinelos y sus guapangos. Sus comidas típicas y su gran variedad de salsas. Su flora y su fauna que conforman el 10% de la biodiversidad en el mundo. Sus ríos, como el Grijalva, el Bravo y el Usumacinta. Sus mares con una sublime vista hacia el Pacífico y el otro al Golfo de México. Montañas y selvas que lo convierten en una nación multicultural. Lugar colorido, lleno de costumbres y tradiciones como el Día de Muertos, la celebración del Día de la Independencia y la Guelaguetza. Comparte sus fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice, mismas que son testigo de innumerables historias de visitantes anónimos, con sueños, ilusiones y esperanzas de vida con un común denominador, la búsqueda de tener una vida mejor. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre migración? When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Migrar es un derecho. Hacer migrar es un delito. ¿Pero qué le mueve a una persona a salir de su casa, ir más allá del horizonte, más allá de su lugar de origen, con una necesidad que le orillan a tomar decisiones tan riesgosas? Por un sueño americano que todos venimos buscando, pues solo por una razón, porque en nuestro país no hay fuentes ni empleos. Mucha de la gente dice, bueno, pero pues ¿por qué se salen de su país? Pues que se queden allá a trabajar. Híjole, si echáramos una miradita a cómo está la juventud ahorita en estos países, nos daríamos cuenta que no solamente la pobreza es la causal de que emigre, ¿no? Porque muchas veces dices que lleva el sueño americano y pues no, ahorita desgraciadamente la violencia que se está viviendo en estos países hace que ellos tengan que dejar a lo mejor un empleo, a lo mejor una educación, a lo mejor a sus abuelos, a su familia, y la tienen que dejar, y esa es la migración forzada, ¿no? Esa es una migración que ellos no la decidieron, que ni siquiera tienen a nadie en Estados Unidos o en México, pero que no les quedó otra más que salir. ¿Por qué? Porque tienen un temor fundado de muerte en su país. El gobierno de nosotros es culpable de que nosotros andemos aquí aventurando. Ya hemos dejado nuestra familia allá en nuestros países, hemos dejado todo mucho, ¿sí? Por conservar nuestra vida. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. En el año 2017, la ONU publicó un total de 1.224.169 inmigrantes que radican en México, equivalente a 14 veces el Estadio Azteca lleno de personas y el 1.02% de la población entera del país. A lo largo de la historia, la migración ha sido una valiente manifestación de la voluntad del ser humano de sobreponerse a la adversidad y tener una vida mejor. Hoy en día, este fenómeno es una necesidad básica de movilidad en todo el mundo. Escucharemos la opinión de especialistas en el tema, voluntarios que han dedicado parte de su vida en ayudar a los migrantes en su recorrido y a migrantes que en voz propia nos cuentan sus historias. Para ellos, ¿qué es la migración? Bueno, desde el punto de vista demográfico es la movilidad de personas, puede ser dentro de una zona en un país, puede ser una migración local, interna, o el movimiento de personas a otras partes, a otro territorio geográfico, ¿no? Es como a lo que todos tenemos derecho, ¿no? Migrar, yo siempre lo he visto como derecho. Yo estoy ahorita en la universidad, estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Y me cuesta que, por ejemplo, académicos, maestros, sigan diciéndonos ilegales, ¿no? O sea, yo siento como a estas alturas de la vida, o por ejemplo, en estos lugares, siguen diciendo, no, que las personas que entran a México, que las personas, los ilegales, no somos ilegales, tampoco somos indocumentados. Pues no, bueno, no son ilegales, son indocumentados. No, yo traigo mi documento de mi país, yo traigo mi pasaporte y yo estoy documentado, ¿no?
Que estoy de manera irregular es otra cosa. Entonces yo creo que los términos importan mucho. Entonces para mí la migración pues es eso, ¿no? Ejercer, somos personas que estamos ejerciendo el derecho básico, humano a emigrar, ¿no? Y yo creo que la migración aparte es necesaria, ¿no? Es necesaria, nosotros como personas necesitamos movernos y hemos visto de que la migración también es productiva, ¿no? Yo creo que y también somos obligados a migrar, ¿no? Según la Real Academia Española, la migración es el movimiento de la población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Sin embargo, la migración es también el viaje que las aves, los peces y otros animales emprenden cada cierto tiempo por exigencias de alimentación o reproducción. La vida está en un constante cambio, y el movimiento es inevitable en estos casos. Ambos son necesarios y naturales. La sociedad mexicana, ante este fenómeno, suele reaccionar de manera discriminante, clasista e indiferente. Preguntamos a varios mexicanos algunos datos sobre migración, y de esta manera saber si los medios de comunicación exhiben la realidad sobre el tema. Los resultados de esta prueba son la muestra del conocimiento que México tiene sobre este fenómeno. Ay, pudiera pensar que México. Estados Unidos. México, perdón. De México hacia Estados Unidos. Yo creo que actualmente Estados Unidos. Pienso que sí. Yo diría que Estados Unidos últimamente. Puede ser Siria. En el panorama internacional, México está en un escenario importante al ser el país de paso obligado para los migrantes centroamericanos. México sostiene relaciones bilaterales con Estados Unidos en vísperas de una transición presidencial. Sin embargo, las opiniones son divididas entre los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene opiniones controversiales acerca de los migrantes. Mexico is doing nothing for us except taking our money and sending us drugs. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pide el respeto, reconocimiento y valoración de los migrantes. Hoy somos países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Por eso demandamos que los migrantes sean reconocidos como agentes de cambio y desarrollo y que sean valorados sus contribuciones tanto en el país de destino como en su nación de origen. Con razón y con justicia, guatemaltecos y mexicanos exigimos que los migrantes sean tratados con la absoluta dignidad, que en todo momento y bajo cualquier circunstancia sean respetados sus derechos humanos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se esfuerza con mantener los lazos estrechos con Estados Unidos. Pues nosotros estamos tratando de fortalecer nuestra relación bilateral en Estados Unidos. Creo que ustedes habrán visto que la misma presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos se ha referido con muy buenos términos a la nueva administración en Guatemala. El Salvador solicita, a través de su presidente Salvador Sánchez Serén, el respeto de los derechos humanos. Como gobierno hemos solicitado en todo momento que se respeten los derechos humanos de nuestros migrantes y este día ratificamos esa petición. Finalmente, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández menciona que el fenómeno migratorio es causa de los cárteles mexicanos y colombianos, sin ayuda de Estados Unidos. La lucha en Colombia, la lucha en México, hizo que los carteles mexicanos y colombianos se quisieran establecer en Centroamérica. En menos de 4 meses estamos ya extraditando alrededor de 4 capos importantes de la droga de aquí, pero casi con muy poca ayuda de Estados Unidos. Pero, ¿qué opinan los especialistas respecto a la relación entre Estados Unidos y México, su país vecino? Se ve esta parte del presidente Trump donde hay una violación clara de la soberanía nacional por esta parte del muro, por el tema de los migrantes y desde el punto de vista económico del Tratado de Libre Comercio. Entonces las relaciones con Estados Unidos se han venido tensando y pues aunque México sigue teniendo una gran diplomacia delante de esta nación, pero hay un
Hay una molestia importante, ¿no? La relación México-Estados Unidos es tensa luego de la elección presidencial en México. Andrés Manuel López Obrador sostuvo una charla con Donald Trump, misma que ante los medios de comunicación se vivió con altas expectativas para el próximo sexenio. Unos minutos después, López Obrador confirmó la conversación en un tuit. Dijo que había propuesto a Trump explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Agregó que hubo trato respetuoso y que sus respectivos representantes dialogarían. Trump, quien fue uno de los primeros jefes de Estado en felicitar a López Obrador mediante un mensaje en Twitter la noche del domingo, se mostró confiado en lo que el próximo presidente de México pueda hacer para ayudar a Estados Unidos, tras sus repetidas quejas públicas de que el gobierno mexicano no hace nada por ese país. So between the president of Mexico and also the I guess you would call him the president-elect, but I think he's going to try and do very hard. I think he's going to try and help us with border. We have unbelievably bad border laws, immigration laws, the weakest in the world, laughed at by everybody in the world. And Mexico has very strong immigration laws, so they can help us until we straighten out our immigration laws, which have been bad for many, many years, decades, and we're going to have them taken care of. No obstante, especialistas en el tema opinan al respecto. Es muy importante que estos temas, y más el de migración, sea un acuerdo bilateral, ¿no? Porque pues México es un país de paso solamente, de tránsito, no es que la migración centroamericana llegue aquí, sino se dirige a Estados Unidos. En entrevista, un migrante de origen hondureño envía un mensaje al próximo presidente de México. Que gracias y ojalá Dios quiera que él ponga un poquito de su parte para que haya empleos en México y no tener que caminar peregrinando a dicho país, que allá simplemente los desechan, no los quieren y lo único que hacen es agarrarlos y mandarlos de vuelta al fracaso. Le decimos a Obrador que por favor que si ya entró, que haga todo lo posible y que con la ayuda de Dios y lo que él ha prometido, primero Dios se va a cumplir. Si bien el panorama internacional ha sido y será una incertidumbre, los mexicanos hacen un recorrido de su país de origen para llegar a su objetivo, Estados Unidos. Su trayecto será una experiencia que jamás olvidarán, pues muchos de ellos no logran cruzar la frontera norte de México ante un sueño que para los demás suele ser indiferente. México. Yo diría que Estados Unidos. España. Pues igual, ¿no? De Estados Unidos para México. En Estados Unidos. Siria, yo diría. Estados Unidos igual. Los organismos encargados de registrar y publicar los datos estadísticos de este tema son la Unidad de Política Migratoria a través del Sistema Nacional de Migración. En México tenemos al Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de atender a los migrantes, no solo centroamericanos y también mexicanos, pero los encargados de generar las estadísticas es la Unidad de Política Migratoria, que antes pertenecía al Instituto Nacional de Migración y ahora es parte de la Secretaría de Gobernación. La Unidad de Política Migratoria es la que nos genera las estadísticas para ver el número de migrantes, así como sus características sociodemográficas que se presentan en ellos, ¿no? Para este caso tenemos cifras desde los años 90 hasta la actualidad, donde se publican los boletines cada mes y es donde podemos referirnos a estadísticas oficiales, ¿no? Porque tenemos varias organizaciones no gubernamentales que también se dedican a generar estadísticas y hay veces que tenemos unos brincos importantes entre las estadísticas oficiales y las estadísticas que generan esas instituciones, tal como pasa con el caso de los desaparecidos. Las instituciones oficiales reportan 34,000 desaparecidos entre 2007 y 2017 y las ONG reportan cerca de 60,000, algunas 100,000 desaparecidos para el caso de México en el mismo periodo. Y es lo mismo que ocurre con las estadísticas sobre migración. Accedimos a la página web de la Unidad de Política Migratoria. Sin embargo, encontramos un total de entradas al país según sus causas, más no el número real de migrantes que cruzan la frontera. Al respecto, nuestra especialista comenta: es muy complicado medir el fenómeno, pero pues debemos de acercarnos un poco a la realidad. Las estadísticas que ellos reportan, desde mi punto de vista y mi opinión, tienen un subregistro.
dado que ellos reportan eventos de personas que cruzan la frontera al sureste de México y al norte de México. ¿Qué es lo que conlleva que reporten eventos? Si un migrante cruza 3 veces, lo cuentan 3 veces. Eso es un subregistro importante, ¿no? Entonces no estamos viendo realmente el número de migrantes, el número real de migrantes que está cruzando. El diario El Universal reportó a finales de 2017 un total de 72.128 centroamericanos deportados por México. Por su parte, Estados Unidos deportó a 80.510 personas, es decir, solo 8.382 personas de diferencia, considerando que Estados Unidos deporta también a mexicanos. Él me levantará, sí Señor, Él me levantará, Él me levantará, así. El viaje de un migrante comienza en su país de origen hasta llegar a la frontera de Guatemala y Chiapas, donde cruzan en una balsa que les cobra entre 30 y 50 pesos. Luego de pasar sobre el río Suchiate, les espera un viaje sobre un coloso de metal, la Bestia. Este tren es el único transporte que los migrantes utilizan para cruzar por todo México. Las rutas son diversas. Comienzan por Tenosique o Tapachula. Ambas convergen en aguas medias, pasan por Tierra Blanca, Orizaba y Lechería. En este punto, deciden entre 3 rutas más. La más larga es también llamada la Ruta del Infierno por pasar por Guadalajara, Mazatlán, Obregón, Hermosillo y llegar a Nogales, pero estos estados concentran las temperaturas más agonizantes en sus desiertos. La segunda, de Lechería, pasa a Irapuato, Aguascalientes, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez para terminar en El Paso, Texas. Finalmente, la tercera y más corta, que de Lechería, viaja a Querétaro y San Luis Potosí. De ahí decidirán si van a Saltillo para llegar a Piedras Negras o Monterrey para terminar en Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros. Sin embargo, estos últimos destinos son considerados los más peligrosos de todos. Los migrantes procuran hacer su viaje lo más breve posible, pero al igual que en Estados Unidos, se encuentran con dificultades extremas. Pero México. Siria. Siria. Bueno, yo supe de casos de España también que ha pasado así. Estados Unidos. México. México. En su paso por México, los migrantes se encuentran con situaciones que ponen en riesgo su integridad física, mental y espiritual. Porque pues México es un país de paso solamente, de tránsito, no es que la migración centroamericana llegue aquí, sino se dirige a Estados Unidos. Muchos son engañados, otros tantos son asaltados a mano armada mientras viajan en el tren. Algunos más son ignorados en su búsqueda de agua y comida. En una entrevista que yo hice de unas chicas de Michoacán, originarias de Michoacán, cruzaron por Sonora. Y ellas argumentaron que uno de los chicos que iba en el grupo, era un grupo de entre 16 y 25 personas, era su pariente. Una chica del estado de Puebla iba sola. A ellos no les hicieron nada porque llevaban compañía, pero a la chica de Sonora la violaron y nadie hizo nada, nadie se metió, nadie objetó porque hay el peligro latente de que los maten. Viajamos al estado de San Luis Potosí, donde visitamos la Casa de la Caridad, hogar del migrante Monseñor Luis Morales Reyes. Ahí conocimos la vida de testimonios centroamericanos dentro de ese lugar, el cual ofrece un refugio que se convierte en un hogar donde reciben atención, comida, ropa y techo. Un sitio donde la tensión del viaje logra olvidarse por un momento. San Luis Potosí es un paso obligado para las personas migrantes que agarran la ruta desde Huehuetoca, desde el Estado de México, que van hacia Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Matamoros, Reynosa. Entonces, como ustedes saben, las personas migrantes vienen desde que cruzan a México,
vienen descansando en albergues, comedores, lugares donde les dan la oportunidad de descansar, de recobrar un poquitito esa dignidad que traen tan pisoteada, esa dignidad tan grande que ellos traen, pero que ha sido pisoteada en el momento en que entran a nuestro país. Ver en ellos un signo de los tiempos donde todos debemos de ser hermanos, donde debemos de fomentar una cultura de la paz, con una inclusión, con una igualdad, que todos somos personas, que aunque existan las fronteras, pues todos tenemos las mismas necesidades, sentimos la necesidad de comer, la necesidad de sentirnos valorados, la necesidad de sentirnos empleados, y eso, si yo soy de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, pues no es ninguna diferencia, es una necesidad del ser humano, la necesidad de subsistir. San Luis Potosí, desde el año 2000, ha tenido esta tarea de hacer un lugar adecuado para la atención de estas personas en tránsito. Nosotros que servimos en los albergues, que quede bien claro que no fomentamos la migración ni la detenemos, o sea, porque muchas veces se puede pensar que los albergues son, pues sí, es que ahí los están animando a que continúen, no, es que ahí les están diciendo que se regresen, no. La función de los albergues es esta ayuda humanitaria tan necesaria que se necesita. Dentro de la Casa del Migrante en San Luis Potosí, conocimos historias, testimonios y vidas que fueron marcadas por aquel viaje donde atraviesan el país. Alexander es un joven que llegó a los 16 años. Actualmente tiene 24 y es residente temporal. Él recuerda la primera vez que se subió al tren. Creo que la primera vez que vi el tren para mí fue muy impactante porque nunca en mi vida lo había visto. Y el primer día no lo pudimos tomar. Hay que también saber todos los métodos de poder agarrarlo, porque si no puede un accidente y todo eso. Es solo los migrantes y la vía del tren, y ahí puede pasar cualquier cosa, y la verdad es imposible que alguien pueda ayudar ahí. El siguiente día pasó el tren bien despacio, pudimos agarrarlo y así empezó ese proceso, ese viaje. Pero antes me tocó también ver así como ahí donde estábamos, una chica que estaba en un pantano tirada con barra de los pies y de las manos, y ya como que ya del agua como que se estaba disolviendo, no sé, algo así, ya tenía abierta una parte. Me tocó ver gente que también se caía o gente que secuestraron. Creo que esa parte de ahí es la más difícil. Entonces de ahí empezó pues el trayecto, lo que venía para mí. Al igual que Alexander, Nelson es un migrante que llegó a la edad de 14 años. Hoy su situación en México es regular, pero nos cuenta un episodio que jamás olvidará en el trayecto del tren. A veces cuando vas en el tren te obligan a que detengas los costales cuando los grupos delictivos están rompiendo los candados de las góndolas, ¿no? Dice, si no me ayudas a detener el costal, pues te voy a matar, ¿no? Entonces a veces estás obligado a estar deteniendo el costal, subiéndolos a las camionetas, y ni nosotros robamos el grano ni nada. Alejandro es un ejemplo del menosprecio, la discriminación que sufren los centroamericanos en su paso por México, la indiferencia de nuestro país. Nos tratan como delincuentes, nos tratan como los perritos que a veces nosotros dormimos en las calles. A veces yo ya estuve a punto de una vez buscar comida en un bote de la basura. ¿Por qué? Porque nos ven como extraños, porque nosotros no somos de aquí, nos quieren tratar. Ellos quieren ser más grandes que nosotros. Si todos somos iguales, todos debemos de ser iguales. La fe. Esa misma fe que mueve montañas, es la fe que mueve a los centroamericanos a pasar por cada prueba que el trayecto montado en la bestia les impone. Esa misma fe que mueve a hombres, mujeres, jóvenes y niños a dejar sus hogares, sus países. Un bañadito de agua, la niña temblaba. Y yo venía, abría mis extrañas de mi chumba y la envolvía. De ahí me dijo, papi, no aguanto. Porque yo le metía una bolsa de esas negras de basura. La metí y cerré lo que era la parte de arriba. Y sí, comenzamos a caminar. Agarramos un taxi y los trae acá a cierto paso. Consigue un poquito de agua, sin comida, sin dinero y sin nada. Y comenzamos a caminar la aventura del peregrino en México. Bien. A medio andar, miramos de que era difícil agarrar el tren ahí. Comenzamos a caminar lo más que podíamos.
Caminamos un día, las niñas decían, papi, ¿podemos descansar? Yo les dije, sí, podemos descansar. Los sentamos a la orilla, a la vía del tren, y recuerdo que ellas se acostaron una acá, se recostó su cabeza y la otra acá, y yo me quedo ahí viendo tantas cosas que se miran en la noche. Gente que se levanta de la vía del tren, tal vez bultos, blanquitos que caminan hacia cierta parte, ahí solo la parte me dice piernas. Son las personas que han perdido quizás la vida. Recuerdo que gritaban todo el mundo al piso y con armas recortadas detrás de la gente, y oye, al piso. Y recuerdo que yo solo me muevo y tapo a la niña con una bolsa de nylon, porque no tenemos qué más poner. La tiro a ella y la ropo, y dice ella a llorar, pero a llorar. Y incluso comienzo a llorar también yo y decir, Señor, ¿por qué? Perdóname, Dios, por haberme traído a mi hija. Y hoy siempre y mañana le voy a pedir perdón a ella por haberme la traído. Si yo pudiera devolver el tiempo, yo dejaría a mi niña en Honduras. Y aunque fuera causa yo de venirme, yo me viniera, pero yo solito, no con ella. Porque si algo tengo seguro, los niños no tienen culpa de venir a sufrir a este mundo. Y en los últimos, podríamos decir que en los últimos 8 años, en la era de Obama, se empieza a ver un incremento importante de niños migrantes. Y la característica de este flujo migratorio es los niños migrantes que viajan solos, ¿no? Ese es un tema muy preocupante, ¿no? Los niños migrantes que viajan solos están expuestos a muchísimo más atrocidades que los adultos o las mujeres. Para el caso de los niños es peor, porque se enfrentan a violaciones, a trata sexual, a trata laboral, un sinfín de cosas a la que los niños se están enfrentando, ¿no? Y la vulnerabilidad que ellos tienen para su defensa pues es nula, ¿no? El proceso administrativo que hay cuando el Instituto Nacional de Migración detiene a niños, hay 2 caminos. Y esto va muy arraigado con la edad que tienen los niños, ¿no? Hay 2 clasificaciones. Los que tienen menos de 12, en el momento de la detención hay un proceso, y antes de su deportación el DIF se hace cargo de ellos, ¿no? Porque son menores de edad. Después de los 12 años, los niños se quedan en las unidades, en las casas donde los migrantes están, y esperan el proceso de deportación. Pero al igual puede tardar, no esos 30 días que marca la ley, sino más de 3 meses, de 6 meses. Y el problema que también existe es cuando se tiene que localizar a los familiares de esos niños, ¿no? Muchos de ellos pues son menores de edad que sus papás pagaron para que algún pollero, algún coyote los llevara a Estados Unidos, y pues no hay nadie en Centroamérica que o tal vez la abuelita, pero los niños no saben referir cuál es su dirección, ¿no? Son niños, estamos hablando de niños. Primero quisiera cerrar nada más con el caso de México. Aquí se separan a las familias, se mantienen a los niños detenidos con sus padres hasta los 12 años si son varones, ¿no? Y están con la madre. Después de los 12 años, sin importar que son niños todavía y están en el ámbito protector, los mandan detenidos con los hombres. Y entonces luego viene la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en territorio mexicano. Y entonces ves nosotros ya tenemos 6 años recibiéndolas en noviembre, cada año en noviembre vienen, la fotografía, ¿va? ¿Y tú qué les puedes decir? Mamá, hay pues tantas fosas clandestinas. Estados Unidos. Estados Unidos. Supongo que Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Ok. México es el lugar que más inmigrantes recibe anualmente. Es el país con más desaparecidos, muchos de ellos olvidados en las estadísticas que cada año reciben a madres desconsoladas, a través de caravanas y manifestaciones por parte de las familias que pierden más que un número. México es el sitio que sirve de esclavitud, secuestro y violación de migrantes,
La trata de personas, la explotación sexual y la desaparición de personas es algo que sucede todos los días sin haber responsables, sin que alguien pague las consecuencias de lucrar con la vida de seres humanos en tierra ajena. A palabras de un testimonio, para los migrantes, México es el infierno. Que creo que estamos peleando por algo que realmente tampoco damos como país que recibe a tantos migrantes. Es difícil porque pues al migrar no es que quieras jugarte la vida, sino buscar una vida mejor para ti o tu familia. Pues definitivamente somos los primeros en abogar por la discriminación en otros países, pero la verdad es que somos los primeros en discriminar y no solamente a nivel internacional o a nivel de inmigrantes, yo creo que incluso desde la escuela, ¿no? Entonces, suena ilógico pensar en otro, más bien suena lógico pensar en otro país, pero a veces es ilógico como siempre acusamos y señalamos a otras culturas, a otros países, a otros presidentes, cuando realmente la discriminación empieza desde adentro. Y desde adentro es desde casa, desde la infancia, desde la escuela. Pues es aterradora que un niño tenga que cruzar fronteras, que las tenga que hacer ya de por sí, y que lo haga solo y que lo logre o no, es una cosa aterradora, no puedo decir otra cosa más. El hecho de que no estemos informados de lo que pasa en nuestro propio país nos hace ver que los demás países son malos, que explotan, no sé, la violencia se vive en este país como en tantos otros y la falta de información creo que es algo que nos está afectando. Pues pienso que el migrar de tu país es una gran decisión dependiendo de cuáles son los motivos. Creo que debemos de ser como más empáticos con las personas que toman esa decisión y, no sé, saber o conocer más sobre sus razones. En las últimas noticias que hemos percibido sobre los inmigrantes que están regresando a México, que se fueron a Estados Unidos, y hemos visto que también han estado los niños en jaulas, nosotros hemos tratado de cierta manera aún peor a los niños que han intentado ingresar al país. Que es totalmente inaceptable. Creo que no hay empatía, no hay un respeto hacia nuestros connacionales y se les está tratando peor que animales. Creo que es algo que debe de cambiar y existir de que pues, no debe de existir ese dilema de tú eres de otro país y yo de otra identidad. Finalmente todos vivimos en el mismo planeta. Mucha gente le llama fenómeno migratorio, yo le llamo desafío, ¿no? Es un desafío migratorio porque todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes carismas que si los ponemos al servicio de los chavos, pues ya se asume un médico, ya se asume un psicólogo. Oiga, es que yo no soy profesionista, pero tú eres muy amoroso y tú vas a venir aquí a platicar y hacer una escucha activa con los chavos. Es que yo no tengo profesión, es que yo no sé de qué servir. Oye, sabes que a lo que a ellos les interesa es que te sientes con ellos y los puedas ver a los ojos y les puedas decir somos iguales y me interesa lo que te está pasando. Yo no necesito tener estudios, ni tener muchas cosas, simplemente es tener caridad, tener solidaridad, tener empatía, tener misericordia y ponerme los zapatos del otro. La migración es un acto que se mira a través de documentales, redes sociales e incluso noticieros con mucha frecuencia. Sin embargo, las generaciones no se involucran en el tema y muestran regularmente indiferencia a la otredad. No se queden en sus casas encerrados, no se queden en las redes sociales encerrados, no se queden poniendo likes. Hay mucha gente que necesita ese like, pero agarrándolo, tocándolo, ¿no? O sea, no nada más, me gusta, ven y díselos. Me gusta que estás luchando, me gusta que estás superando tu vida, ¿no? Me entristece lo que estás pasando, pero aquí estoy. Entonces, jóvenes, de veras, hay mucha necesidad, hay mucho espacio donde dar, tanto profesionalmente como esa juventud, esa alegría que se trae. Y no nada más estoy hablando de migrantes, hay muchísimos lugares donde dar el tiempo. A mí me tocó ahorita
este servicio que es a las personas migrantes. Entonces despierten, jóvenes, porque de veras no todo está en los celulares, no todo está en las redes sociales. Hay un mundo que los está esperando aquí afuera, que necesita de ustedes, que necesita de la alegría, de ese dinamismo, de las ideas que ahorita ustedes traen, que no las tenemos nosotros, ¿no? De estas ideas que ustedes traen. Entonces, pues la casa está abierta a eso, ¿no? Hay jóvenes que necesitan de los jóvenes, entonces nunca sabemos en qué momento te conviertes en migrante. Porque te puedes ir a estudiar una maestría a Inglaterra, te quedas sin lana y pues ya no eres extranjero, eres un migrante, porque tienes que pedir ayuda, porque tienes que, no sé el idioma. Entonces, oiga, es lo mismo que pasa con ellos. Entonces, es como una rueda de la fortuna la migración, ¿no? No sabemos cuándo estamos arriba y cuándo estamos abajo. Entonces, si ahorita podemos ayudar porque estamos a la mitad o arriba, pues bienvenidos. Créanme que es una satisfacción muy grande. No se van a arrepentir y la población migrante de Centroamérica es tan agradecida que también te da un sentido a tu vida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien. ¿Qué comieron hoy? Hoy comimos papas con caldito y tenía un poco de huevo con chorizo. Está bien rico. Está muy rico. ¿Para dónde va? Voy por más café. ¿Y a qué le gusta cualquier café? Sí, estaba muy rico. ¿Y usted? Voy a lavar mi plato. ¿Y por qué? Porque ya me acabé todo. ¿Y su café? También, mira. Ya no hay. Deme, enseñe ese plato. Vaya, ¿usted por qué no borra antes de comer? Se la hubiera quitado. Ah, No se peinó. es que no me peiné. Enséñelo. Enséñelo. Quítatela. ¡Ay, qué feo! Ustedes se quitan que está riendo. Y no lo has visto despertándose. Es muy feo despertándose. O sea, siempre, pero cuando se despierta más. Mire, señorita. Jenny, usted no ha terminado. Yo ¿Usted no ha casi, terminado? yo casi. Hoy ¿Y usted tampoco? no. Hoy es un día muy importante porque es nuestro último día aquí. Y tiene usted que saber que estamos muy contentos porque usted estuvo con nosotros durante todo el trayecto en la Casa del Migrante San Luis Potosí. ¡Ey, mire mi dedo!
Miren mi dedo. Toda la cara. Tu speech súper bonito y todo. ¿Y usted por qué vino acá? Porque tenía que conocerte a ti. Pero yo no soy nada de usted. No importa. ¿Cómo no es nada? Ganaste mi corazón aunque no eres nada mío. Ya eres parte de nosotros. Ay, qué bonito. Y vos, que al respeto que tenés que decir. Que estás preciosa. Ay, mentiroso. Estás bien bonita, la verdad. Sí, a usted se Estás hermosa. ¿Cómo? Sí. A los jóvenes no les cree nada. Muy bien. Basura me vas a decir. Basura. Vamos a lavar esto. Pero miren mi dedo. Basura. Vamos a lavar nuestro plato ahora, así que ¿Nos vas a si usted acompañar? nos va a seguir reportando, vámonos para allá. Sí. A lavar nuestros platos. Miren qué bonita la casa inmigrante. Hasta la virgencita está ahí. Al respeto usted tiene que decir. Ahí, mijo. Ok, papi. ¿Y ahora qué están haciendo? Vamos a lavar nuestro plato, mira, aquí giramos, sale el agua para que nosotros podamos lavar nuestros platos. Pero nadie lo ponga agua, no solo ponga Ahí agua. está. No, primero vamos a enjuagarlo ya. No me regañes, niña. ¿Por qué me regañas tú, niña? ¿Por qué? Dímelo. No me regañes. No te estoy regañando. Ya, y usted solo lo enjuagó. No, es que quiero agua. ¡Ah, ya! Pero mira tus nalgas. ¿Qué tienen? ¡Tus pompas! Ahora mira las tuyas. Ah, no, el agua está acá. Ven, vamos por agua. El agua está acá, ven. Ahí está. Ustedes que no conocen nada ahorita. Ay, ¿cómo no? Te quiero. Abracito. Yo también te quiero. Preciosa. ¿Por qué te es que tanta agua? Ay, porque tengo mucha sed. Pero tomaste fresco. No tomaste nada ya. Ya puedo quitarlo. ¿Dónde? ¿Ya no quieres grabar? Sí quiero grabar. Pero miren toda la comida que han botado, Y esa. Y él como está de gordo también. A ver, pero así mira, pon la pantalla. Así. Nada más si quieres agarrarle este de abajo. Mira, pon tu manita. Ahí, eso. ¿Viste? ¿Está más cómodo o no? No. Ah. No puedes, ustedes que son novios te hacen un beso. En 2, 9, 8, 7, 6, 5. Su novio es Armando, el de la cocina. ¡Armando! Hola, doctora. ¡Armando! ¡Armando! Sí, es eso. ¡No está Armando! ¿Y cómo se llama? ¡Nacho! Yo me llamo Nacho. ¿Pero cuál es su verdadero nombre? Ignacio. Aprendete otro nombre y decilo. Otro nombre. ¿Otro nombre? Sí. ¿Qué nombre digo? No sé. Shirley. No, porque ese es un nombre de mujer. Por eso, ¿tú te llamas así? Otro, José. Ajá. Usted se llama José. Yo me llamo José. Eli. ¿Y otro nombre? Dareli. Juanita. Sí. Lupita. Bueno, aquí está José, Juancita y Lupita. En la película. Y están lavando. José está lavando su plato. Y lo ha terminado de lavar. Ya terminamos de lavar nuestro... Bueno.